Nunca olvidaré el sonido que hizo la cuchara al caer aquella mañana. Fue tan leve, tan cotidiano, y sin embargo, algo dentro de mí supo que nada volvería a ser igual. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que más personas conozcan historias como esta, que podrían parecer imposibles, hasta que te ocurren a ti. A veces, el miedo no entra por la puerta, se sienta a la mesa contigo, en silencio, y te observa mientras finges que todo sigue igual. Aquella mañana comenzó como todas. El olor del pan tostado llenaba la cocina, el vapor del café empañaba los cristales, y Lucía reía al mancharse los dedos con mermelada. El reloj marcaba las 8, y el tic-tac constante parecía acompañar la rutina que tanto me consolaba. Carolina, mi hija, se ajustaba la bata blanca y se despedía a toda prisa, dejando un eco de perfume y cansancio en el aire. Nada, absolutamente nada, presagiaba lo que estaba por venir. Me gusta pensar que la vida nos avisa, antes de romperse, que hay una vibración leve, un temblor en el alma que nos prepara para el golpe. Pero ese día no sentí nada, ni siquiera cuando Lucía me miró con esos ojos grandes, tan parecidos a los de su abuelo, y señaló con el dedo la silla vacía frente a nosotras. Su voz fue clara, inocente, casi alegre, y por eso dolió más. Abuelo come aquí por las noches. El silencio que siguió fue tan espeso que sentí que me faltaba el aire. En ese instante, el mundo que había reconstruido con tanto esfuerzo comenzó a agrietarse. Las paredes, antes acogedoras, me parecieron frías. La luz del sol, distante. No supe qué decirle, solo atiné a sonreír, a acariciarle el cabello y a fingir que no había escuchado. Pero por dentro, algo antiguo y dormido despertó, y supe, sin entender por qué, que aquellas palabras eran una advertencia, o una llamada. Mi vida, hasta ese momento, se movía con la precisión de un reloj antiguo. Cada día tenía su ritmo, su pausa y su pequeña ceremonia. Me despertaba, siempre antes del amanecer, cuando el cielo aún era un lienzo gris y el silencio del barrio parecía protegerme del mundo. Me gustaba preparar el café en silencio, escuchar el burbujeo lento de la cafetera, sentir el calor de la taza entre las manos. Era mi manera de empezar el día agradeciendo por la calma, por el simple hecho de seguir aquí. El barrio donde vivo, en Valladolid, es tranquilo, casi inmóvil. Las calles se llenan de murmullos al amanecer, el panadero que abre su tienda, el perro del vecino que ladra al cartero, el sonido metálico de las persianas al subir. Es un lugar donde todos se conocen, donde cada gesto tiene historia, y aunque algunos lo llaman aburrido, para mí siempre fue un refugio. Después de perder a mi esposo, esa quietud fue lo único que me sostuvo. Mi casa, amplia pero silenciosa, conserva el alma de otra época. Las paredes guardan retratos enmarcados con paciencia, los muebles aún huelen a cera y madera vieja. En el comedor cuelga un reloj que perteneció a mis padres. Marca las horas con un tic-tac grave, como si vigilara el paso del tiempo. Siempre me ha dado cierta paz oírlo. Es un sonido constante, un testigo de todo lo que ocurre dentro de esas paredes. Lucía llenó de vida lo que el tiempo había vaciado. Desde que Carolina volvió a vivir conmigo tras la muerte de su marido, la casa recuperó risas, juguetes y desorden. Lucía trajo preguntas infinitas, dibujos en las paredes y canciones inventadas que repetía una y otra vez. Yo la observaba, maravillada, sintiendo que ese pedacito de infancia era lo más puro que me quedaba. Carolina, en cambio, era distinta. Siempre había sido responsable, perfeccionista hasta la rigidez. Su trabajo como enfermera en el hospital le dejaba poco margen para el descanso y mucho menos para la ternura. Nos queríamos, claro, pero a veces parecía que entre nosotras había una barrera invisible, hecha de cansancio y silencios no dichos. Ella evitaba hablar del pasado, y yo había aprendido a no preguntar. Cada mañana seguía el mismo ritual. Mientras Lucía dormía un poco más,
Preparaba la mesa del desayuno con cuidado, mantel limpio, pan tostado, mermelada de fresas y un vaso de leche tibia. Me gustaba que todo estuviera perfecto antes de que se levantaran. Había algo casi sagrado en esa rutina, una necesidad de orden que me daba seguridad. El aroma del café recién hecho era mi compañía más fiel. Lo servía en una taza blanca con flores azules, la misma que usaba desde hace más de 20 años. A veces pensaba que si cambiaba algo, la taza, el lugar donde me sentaba, el orden de las cosas, el equilibrio del día se rompería. Era una superstición pequeña, pero la respetaba. Después de desayunar, salíamos al parque del barrio. Lucía corría detrás de las palomas, riendo a carcajadas, mientras yo me quedaba en el banco de siempre, saludando a las vecinas. Las conversaciones eran predecibles, el clima, los precios del mercado, las noticias locales. Sin embargo, había consuelo en esa repetición. Me hacía sentir parte de algo. A veces, cuando el sol comenzaba a calentar, cerraba los ojos y escuchaba el sonido de los niños jugando, el viento entre los árboles, el repique lejano de las campanas de la iglesia. Era mi momento favorito. En esos instantes, sentía que todo en el mundo estaba en su lugar, que el dolor de la pérdida finalmente se había diluido en la rutina. Por las tardes, mientras Lucía dormía la siesta, yo me dedicaba a las pequeñas tareas del hogar: limpiar los estantes, doblar la ropa, revisar las plantas del balcón. Era una mujer ordenada, quizás demasiado. Todo debía tener un sentido, un propósito. Me resultaba insoportable la idea del desorden, como si lo caótico pudiera abrir una grieta en mi tranquilidad. De vez en cuando, encontraba en algún cajón una prenda de mi esposo, un reloj olvidado, una carta vieja. Me quedaba mirándolos en silencio, sin atreverme a llorar. Había aprendido a convivir con su ausencia sin desafiarla. Guardaba su recuerdo, en el mismo rincón donde guardaba los temores, lejos, muy lejos de la superficie. Por las noches, después de cenar, Lucía insistía en que le contara un cuento. Siempre elegía el mismo, la historia de una mariposa que buscaba el camino de vuelta a casa. Lo recitaba de memoria, pero fingía leerlo, y ella me escuchaba con los ojos medio cerrados. En esos momentos, sentía que el amor podía vencer cualquier sombra. Cuando Carolina regresaba del hospital, casi siempre exhausta, la cena la esperaba, servida. Hablábamos poco. Ella me daba un beso distraído, revisaba su celular y luego subía a su habitación. Yo comprendía su cansancio, pero a veces me dolía su distancia. En el fondo, temía que el dolor la hubiera vuelto incapaz de mirar hacia atrás. Mi hija rara vez mencionaba a su padre. Era como si su muerte hubiera sido una puerta cerrada con llave. Yo, por respeto o por miedo, nunca intenté abrirla, pero había noches en que la escuchaba llorar a escondidas, cuando creía que nadie la oía. Esos sollozos, contenidos y breves, eran la única prueba de que aún dolía. Los fines de semana eran distintos. Carolina intentaba compensar su ausencia entre semana y llevábamos a Lucía al río o al mercado. Nos reíamos más, comíamos juntas, y por unas horas parecía que el tiempo retrocedía. Me gustaba verla sonreír, aunque fuera un poco. Me recordaba a la joven que había sido, antes de que la vida se le volviera tan pesada. En casa, las fotografías familiares ocupaban una pared entera del pasillo: retratos en blanco y negro, vacaciones en la playa, cumpleaños, risas congeladas en el tiempo. A veces, Lucía se detenía frente a una de ellas y preguntaba por su abuelo. Yo le contaba pequeñas anécdotas, las que no dolían: que era bromista, que le gustaba el ajedrez, que silbaba cuando estaba de buen humor. Siempre evitaba hablar del final. Había, sin embargo, una habitación que casi nunca abría, el antiguo despacho de mi esposo. Aún conservaba su escritorio, sus libros, su olor a papel y tabaco. No era miedo, era respeto. Sentía que, de algún modo,
Ese lugar le pertenecía todavía. Cada vez que pasaba frente a la puerta, bajaba la mirada. Era mi manera de saludarlo en silencio. En las noches de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas y la casa crujía, solía encender una vela frente a su retrato. No era un ritual religioso, al menos no del todo. Era un gesto de amor, un diálogo callado. A veces, mientras la llama temblaba, me parecía que él me escuchaba, y entonces le hablaba en voz baja, como si estuviera ahí. No puedo decir que fuera feliz, pero había encontrado una forma de paz. Me bastaba con ver a Lucía crecer, con mantener el hogar en calma, con llenar los días de pequeñas rutinas que daban sentido a mi soledad. Era una vida sencilla, pero mía, y en ese equilibrio frágil, creí que nada podría romperse, hasta aquella mañana, la mañana en que mi nieta, con su voz dulce e inocente, me recordó que los muertos a veces encuentran la manera de regresar. Todo comenzó con esa frase: abuelo come aquí por las noches. 5 palabras inocentes, dichas entre risas, que atravesaron el aire como una hoja fría. Al principio creí que había escuchado mal, que la imaginación de una niña podía inventar cualquier cosa, pero Lucía no sonreía. Miraba fijamente la silla vacía frente a ella, la misma donde mi esposo se sentaba cada mañana a leer el periódico. Un escalofrío me recorrió la espalda, y, por un instante, el tic-tac del reloj pareció detenerse. Traté de disimular. Sí, cariño, ¿y qué dice el abuelo cuando viene?, pregunté, fingiendo ligereza. Ella respondió sin dudar, mientras seguía untando mermelada en el pan: no habla mucho, solo me mira y sonríe. A veces come pan conmigo. Su naturalidad era desarmante. No había en su voz ni un rastro de miedo, pero en la mía, la calma comenzó a resquebrajarse. Sentí el sabor amargo del café, y mis manos temblaron al dejar la taza sobre la mesa. Ese día no pude concentrarme en nada. Las horas se volvieron lentas, viscosas. Revisé la casa entera como si buscara una grieta invisible. Todo estaba igual, los muebles en su lugar, las ventanas cerradas, el aire quieto. Pero algo había cambiado. Había una presencia, un peso imperceptible que llenaba los rincones. Cada sombra parecía más densa, cada crujido más cercano. Me convencí de que era mi mente, de que el duelo podía jugar esas malas pasadas. Pero en el fondo, una certeza primitiva me advertía: no era solo mi imaginación. Esa noche, cuando el silencio del barrio se volvió absoluto, escuché el ruido, un golpe leve, metálico, proveniente del comedor. Me levanté despacio, con el corazón desbocado. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del pasillo. Avancé conteniendo la respiración, hasta ver el origen del sonido. La cuchara del desayuno, la misma que había caído por la mañana, estaba ahora sobre la mesa, limpia, brillante, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. No dormí. Me quedé sentada en la cama, abrazando el rosario que siempre guardo en la mesita de noche. Intenté rezar, pero las palabras se me trababan. A veces creía oír pasos, o el leve roce de una silla moviéndose. En un momento de desesperación, fui hasta la habitación de Lucía. Dormía profundamente, con una calma que me desconcertó. Quise despertarla, preguntarle más, pero algo me detuvo. Temía descubrir que ella veía lo que yo no me atrevía a mirar. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno. Como siempre, encendí la radio, abrí las ventanas, pero el aire estaba distinto, más denso, más frío. Lucía entró corriendo, con su muñeca en brazos, y me dijo: abuelo no vino hoy. Dijo que estaba triste. Me quedé helada, no supe qué responder. Mi nieta continuó como si nada, sentándose en la misma silla donde él solía estar, mientras yo sentía que algo invisible nos observaba desde algún rincón. Durante el día, intenté convencerme de que eran coincidencias, de que la niña había oído algo, de que todo tenía una explicación lógica, pero el miedo tiene su propio lenguaje,
y el mío empezó a hablarme en susurros. Cada vez que cruzaba el comedor, el reloj parecía sonar más fuerte, como si quisiera recordarme algo. No lo entendí entonces, pero aquel sonido marcaría el inicio de mi desvelo. Esa noche, antes de dormir, me acerqué a la fotografía de mi esposo, la miré largo rato, en silencio. Si estás aquí, susurré, dame una señal clara, pero si no lo estás, deja que ella te olvide. Fue la primera vez que hablé en voz alta con él desde su muerte. No hubo respuesta, solo un leve temblor en la cortina, como un suspiro que atravesó la casa, y supe, con un frío que me caló los huesos, que aquello no había hecho más que empezar. Los días siguientes se volvieron un tejido de tensión y negación. Me repetía una y otra vez que no debía darle importancia, que era una invención infantil o un eco del duelo, pero las pequeñas cosas comenzaron a traicionar esa explicación. Los cubiertos aparecían fuera de lugar, el reloj del pasillo adelantaba segundos sin motivo, y el perro de la vecina se quedaba mirando mi ventana, gimiendo bajo la luz del atardecer. La rutina, antes mi refugio, empezó a parecerme una prisión. Carolina notó mi inquietud. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó una noche, al verme mirando fijamente la silla vacía. Quise responderle con naturalidad, pero mi voz sonó tensa, frágil. «Sí, hija, solo estoy cansada». Ella asintió sin insistir, aunque sus ojos me observaron con esa mezcla de cariño y preocupación que solo los hijos tienen cuando temen que sus padres empiecen a envejecer de verdad. Lucía, por su parte, hablaba del abuelo con naturalidad inquietante. «Dice que le gusta cómo huele el pan», me dijo una mañana, «y que no le gusta cuando discutimos». Yo le pedí que no dijera esas cosas delante de su madre, pero ella se encogió de hombros. «No lo invento, abuela, él viene de verdad», y luego siguió jugando, sin notar que mis manos ya temblaban. Sobre la mesa, esa tarde, mientras lavaba los platos, escuché un murmullo. Creí que era la radio, pero estaba apagada. Era una voz baja, susurrante, como si alguien pronunciara mi nombre desde el comedor. «María». Me giré bruscamente. No había nadie, solo el reloj, marcando las 6 en punto. Me apoyé en la encimera para no caer. Durante unos segundos, sentí su olor, ese perfume leve a colonia y tabaco que aún guardaba su chaqueta. Cuando Carolina llegó del trabajo, traté de contárselo. «Mera», escuchó con paciencia, pero su expresión fue la misma que usan los médicos cuando deben explicarle algo duro a un paciente. «Mamá, estás estresada, has dormido poco». A veces el duelo se manifiesta así, con cosas que creemos oír o sentir. Quise protestar, pero la mirada firme de mi hija me desarmó. «No estoy loca, Carolina», le dije casi en un susurro. Ella suspiró y me acarició la mano, sin responder. Esa noche, me quedé despierta, no por miedo, sino por una extraña sensación de espera. La casa estaba en silencio absoluto, salvo por el sonido del viento rozando las ventanas. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuché el crujido de una silla, luego, un golpecito suave en la mesa. Me quedé inmóvil, no sexta nada, pero el aire se volvió más denso, como si alguien respirara cerca. Me puse de pie y, sin pensarlo, murmuré: «¿Eres tú?». El silencio me devolvió la pregunta. Al día siguiente, decidí abrir el despacho de mi esposo. No lo hacía desde su muerte. Al girar la llave, una bocanada de aire cerrado me golpeó el rostro. Todo estaba igual, sus libros, sus papeles, el escritorio cubierto de polvo. En la pared, su reloj de bolsillo colgaba quieto. Me acerqué y, sin tocarlo, escuché un sonido metálico leve, como si las agujas intentaran moverse. Me aparté de inmediato. Sentí que había cruzado una frontera. Durante los días siguientes, la sensación se intensificó. Las noches eran un campo de sombras. Empecé a cerrar con llave la puerta del comedor, pero al despertar siempre la encontraba abierta. Lucía hablaba dormida, murmurando frases imposibles,
no quiere que llores. Dice que te ve cansada. Una madrugada, la oí reír en sueños y pronunciar su nombre, abuelo. Corrí a su habitación, dormía plácida, pero la ventana estaba entreabierta. Empecé a rezar más. Encendía una vela cada noche y le pedía a Dios claridad, pero la fe, en lugar de calmarme, comenzó a confundirme. ¿Y si era verdad? ¿Y si el alma de mi esposo no había encontrado descanso? Fui a hablar con él, párroco del barrio, el padre Esteban. Me escuchó en silencio y luego dijo: hay cosas que es mejor no invocar. María Eugenia, a veces, lo que creemos ver no es lo que parece. Su voz tembló levemente al decirlo. No volví a buscarlo. Carolina, cada vez más preocupada, insistía en que visitara a un médico. No quiero que pases por lo mismo que la abuela, me dijo un día, aludiendo a la demencia que mi madre sufrió en sus últimos años. Su comparación me dolió profundamente. No me confundas con ella, Carolina. Yo sé lo que vi, pero ella ya no me creía. Me trataba con suavidad, como a alguien que se está rompiendo y no lo sabe. La soledad se volvió mi única compañía. Empecé a hablar con mi esposo en voz alta, aunque sabía que eso solo alimentaba la preocupación de Carolina. Si estás aquí, dime por qué, le susurraba cada noche. A veces el aire respondía con un leve temblor, un portazo distante, un suspiro en la escalera. Me convencí de que había algo que él quería decirme, algo que no le había permitido descansar. Lucía, mientras tanto, comenzó a cambiar. Dejó de reír tanto, dormía inquieta y se despertaba llorando. Abuelo está triste, repetía. Dice que tú lo olvidaste. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. ¿Qué podía haber olvidado? Me arrodillé frente a ella, tomándole las manos. ¿Qué te dijo exactamente? Pero la niña solo bajó la cabeza y susurró: no me deja decírtelo. Una noche escuché un golpe fuerte en la cocina. Bajé corriendo, con el corazón en la garganta. Los platos estaban en el suelo, rotos. El reloj del comedor había caído de la pared, y sus agujas giraban sin control. Me quedé paralizada, observando cómo giraban y giraban, como si el tiempo hubiera enloquecido. Grité el nombre de mi esposo, sin pensarlo. El eco de mi voz llenó la casa. Los vecinos comenzaron a notar algo. Una vecina, la señora Ramona, me comentó una mañana: anoche sexta una sombra en su ventana, señora Larralde. Pensé que tenía visita. No supe qué responderle. Solo sonreí y me excusé, pero al volver a casa, sentí que sus palabras se me clavaban como agujas. No estaba sola, ya no. Intenté mantener la normalidad. Seguí cocinando, barriendo, visitando el mercado, pero cada sonido me sobresaltaba. Cada reflejo me hacía girar la cabeza. Empecé a sentir que el mundo se reducía a mi casa y a esa silla vacía. Esa silla se había vuelto el centro de todo. Un punto de gravedad que me atraía y me repelía al mismo tiempo. Una tarde, mientras doblaba la ropa de Lucía, encontré una foto antigua entre las sábanas. Era una imagen de mi boda, amarillenta por el tiempo, pero algo me perturbó. En la esquina inferior, una mancha oscura parecía cubrir parte del rostro de mi esposo. No recordaba haberla visto antes. Me temblaron las manos. Sentí que aquella sombra era una advertencia. Carolina empezó a alejarse emocionalmente. Mamá, necesito que me creas cuando te digo que esto no es real, me repetía. Yo la observaba con tristeza. Lo real no siempre se ve, hija. Ella negaba con la cabeza y salía del cuarto sin mirar atrás. Esa distancia me dolía más que cualquier ruido en la noche. Una mañana, al entrar en el comedor, encontré un plato sobre la mesa, pan tostado, mermelada y una taza con café tibio. Era exactamente el desayuno de mi esposo. Lucía estaba en la escuela y Carolina aún dormía. Me quedé helada, me acerqué con lentitud, y el aroma a café recién hecho me invadió. No podía ser. No había nadie más en casa. El vapor subía lento, casi burlón. Sentí que el tiempo se detuvo. Aquel día no encendí la radio,
No abrí las cortinas. Me quedé sentada frente a ese plato hasta que el café se enfrió. No lloré, solo comprendí que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Algo, o alguien, estaba intentando comunicarse, y si no lo enfrentaba, el miedo acabaría devorándome. Busqué ayuda en una vecina, Ángela, una mujer creyente y discreta. Me escuchó con atención y luego dijo: a veces los muertos no descansan porque los vivos guardan secretos. Aquella frase me dejó sin aliento. Secretos. ¿Cuál podía ser el mío? La idea me persiguió durante días. Lucía comenzó a dibujar figuras. En sus hojas aparecía un hombre sentado en una mesa, con una sonrisa. Es el abuelo, decía, pero en todos los dibujos, el hombre estaba rodeado por un color gris oscuro, como una niebla. Le pregunté por qué lo pintaba así. ¿Por qué está triste?, respondió. Porque tú no cumpliste tu promesa. Esa palabra, promesa, me atormentó. ¿Qué promesa? Pasé noches enteras revisando cartas, cuadernos, recuerdos, hasta que una madrugada encontré una nota guardada en un libro de rezos. Era de mi esposo, escrita poco antes de morir. No olvides lo que te pedí sobre Carolina. Nada más, ningún detalle. Me quedé con el papel en las manos, sintiendo como el miedo se transformaba en otra cosa, culpa. Intenté hablar con mi hija sobre aquella nota, pero se negó a escuchar. Papá estaba enfermo. Mamá, no digas tonterías. Su frialdad me rompió. Era como si no solo hubiera perdido a mi esposo, sino también la posibilidad de que alguien me creyera. Las noches se volvieron insoportables. Dormía con la luz encendida, el rosario bajo la almohada. A veces despertaba con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de mi cama. Una sombra, un peso, pero cada vez que encendía la lámpara, no había nadie, solo el sonido del reloj, latiendo como un corazón que no quiere detenerse. Lucía comenzó a enfermar. Pesadillas, fiebre sin causa aparente, llantos en medio de la noche. Dice que el abuelo está enojado, me dijo entre sollozos. Carolina, al escucharla, explotó. Basta, no vuelvas a meter esas ideas en su cabeza, me gritó como nunca antes. Y en ese instante, comprendí que la casa ya no era un refugio, sino una herida abierta. Me refugié en el despacho, quise hablar con él. Si lo que quieres es que cumpla algo, dímelo claramente. De repente, el reloj del escritorio comenzó a sonar, aunque no tenía pila. Un tic-tac rápido. Desesperado, sentí lágrimas calientes en los ojos. Te lo prometo, susurré. Haré lo que me pediste, pero aún no sabía qué era. El ambiente en la casa se volvió irrespirable. Carolina hablaba de internarme por unos días. Lucía tenía miedo de dormir sola, y yo sentía que el límite entre la vida y la muerte se había disuelto. A veces creía verlo, de pie junto a la ventana, mirándonos en silencio. No era un espectro aterrador, era él, triste, esperando. Yo ya no tenía dudas, había algo pendiente entre nosotros, algo que debía resolverse, aunque me costara la cordura. Y cada tic-tac del reloj, cada suspiro en la noche, me acercaba más a esa verdad. A madrugada caía espesa, como si el aire mismo se negara a moverse dentro de la casa. Me desperté con un grito agudo, tan desesperado que por un instante no supe si había salido de mis propios labios o de los de Lucía. Corrí hasta su habitación y la encontré de pie sobre la cama, con los ojos abiertos como si mirara algo que yo no podía ver. Abuela, está enojado, murmuró. El temblor en su voz me heló la sangre. Detrás de ella, la ventana entreabierta dejaba entrar una ráfaga de aire helado, y el sonido del viento parecía arrastrar un nombre que reconocí de inmediato, el de mi esposo. Me acerqué despacio, intentando calmarla, pero Lucía señaló hacia la puerta del comedor, con el dedo extendido, firme, como si el miedo no la detuviera. Está ahí, en la silla, dijo con una calma que dolía más que el grito. Dudé. Parte de mí quería correr, otra parte quería ver.
Crucé el pasillo en penumbra y cada paso resonaba como un eco hueco del pasado. Cuando llegué al comedor, el aire estaba denso, cargado con ese olor inconfundible, la colonia que mi marido usaba antes de dormir. Y allí, frente a la mesa, la silla vacía parecía más ocupada que nunca. Quise hablar, pero la voz no me salía. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Qué quieres de mí?, logré susurrar, sabiendo lo absurdo que era hablar al vacío. Sin embargo, algo cambió. Una ráfaga de viento cerró de golpe la puerta del comedor y los platos vibraron sobre la mesa. Fue entonces cuando recordé aquella noche, 3 días antes de su muerte, cuando él me pidió que lo perdonara por un asunto del que nunca llegamos a hablar. Yo le respondí con silencio, con el orgullo de quien no quiere escuchar verdades incómodas. Lucía lloraba detrás de mí, llamándome, pero no podía moverme. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, obligándome a enfrentar aquello que había enterrado junto con él. Tú me prometiste, resonó una voz que no venía del aire, sino de dentro de mí. El eco de mi propia culpa llenó el cuarto. Lloré, caí de rodillas frente a esa silla vacía, y en mi llanto había algo de liberación, algo de rendición. Por primera vez, no me resistí al recuerdo. Tomé el rosario que llevaba siempre conmigo y lo apreté tan fuerte que mis dedos se marcaron. Perdóname, dije entre sollozos, por haber callado, por no haber cumplido. Sentí que el aire se volvía más liviano, como si una presión invisible se disolviera, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Corrí hacia el teléfono y marqué el 911, incapaz de distinguir si lo hacía por miedo o por necesidad de ponerle fin a aquella locura. Mientras hablaba con la operadora, escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, firmes, que se acercaban a mí. No eran imaginarios. El suelo crujía bajo ellos. «Hay alguien en mi casa», dije con voz temblorosa. La operadora intentó calmarme, pero mis ojos ya estaban fijos en la sombra que avanzaba hacia la puerta. Tomé a Lucía en brazos y subí las escaleras sin mirar atrás. Cada escalón era un suplicio, cada crujido, una advertencia. Nos encerramos en el dormitorio y esperé. Los minutos se hicieron eternos hasta que escuché las sirenas. Cuando la policía entró, la casa estaba en calma, demasiado calma. No había señales de nadie más, ni puertas forzadas, ni huellas. Pero los agentes notaron algo: la silla frente al comedor estaba ligeramente girada hacia la ventana, como si alguien hubiera estado mirando hacia afuera. Me hicieron preguntas, muchas. No supe responder a la mayoría. Carolina llegó poco después, asustada y agotada. Lloró al ver a su hija, pero evitó mirarme. Sabía que algo se había quebrado dentro de mí, algo que ni el miedo ni la razón podían reparar del todo. Esa noche dormimos las 3 en la misma habitación, con las luces encendidas. En el silencio posterior, recordé cada palabra, cada gesto que no tuve con él en vida. Comprendí que el miedo que me había perseguido no venía de afuera, sino de lo que había evitado enfrentar. El espectro que rondaba mi casa no era otro que mi propia deuda con el pasado. Cuando amaneció, la casa olía a café y a humedad. Salí al patio con el rosario entre los dedos, el corazón todavía golpeando. El sol, tímido, se filtraba entre las persianas, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. Sabía lo que debía hacer. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. La casa seguía en silencio, pero era un silencio distinto, más liviano, menos denso. Preparé café como siempre, con las mismas manos que la noche anterior temblaban sin control. Cada movimiento tenía un peso simbólico, como si estuviera reconstruyendo el orden del mundo un gesto a la vez. Cuando Lucía bajó las escaleras, me miró con una serenidad inesperada. «El abuelo ya no está enojado», me dijo. Sentí un nudo en la garganta. No respondí, simplemente la abracé, y en ese abrazo supe que algo se había cerrado sin necesidad de palabras. Carolina llegó poco después del mediodía. Tenía los ojos cansados,
pero el rostro más suave que en días anteriores. Me miró en silencio, evaluando si aún debía preocuparse por mí. Le conté todo, sin adornos, sin miedo a parecer frágil. Hablé del olor, de la silla, de la voz, del perdón que tardé demasiado en pronunciar. Por primera vez, no me interrumpió. Escuchó como una hija que vuelve a ser niña, y cuando terminé, se acercó y me tomó la mano. Quizá él solo quería eso, susurró, y yo asentí, porque también lo sentía así. Esa misma tarde le propuse visitar la tumba de su padre. Carolina aceptó sin vacilar, y Lucía, al oírnos, corrió a buscar una flor del jardín. Elegimos una rosa blanca, la misma que él solía cuidar en primavera. El camino hasta el cementerio fue silencioso. Cada curva de la carretera me traía recuerdos, las risas de otros tiempos, los almuerzos familiares, los silencios incómodos que ya no dolían tanto. Cuando llegamos, el aire estaba tibio y el cielo despejado, como si el día también esperara por ese momento. Frente a la tumba, no lloré de tristeza, sino de alivio. Dejé la rosa sobre la lápida y, por primera vez, hablé con él sin miedo ni culpa. Te perdono, dije en voz baja, y me perdono también. Sentí una brisa suave, casi imperceptible, recorrerme el rostro. No fue una señal ni un milagro, pero me bastó. Era la paz de lo comprendido, la calma que llega cuando el amor deja de doler. De regreso a casa, Lucía dormía en el asiento trasero, abrazando su muñeca. Carolina conducía en silencio, y entre nosotras ya no había esa distancia invisible que antes llenaba el aire. Todo se había vuelto más simple, más humano. En la radio sonaba una melodía antigua, de las que escuchábamos con mi esposo los domingos por la mañana. No lloré, solo sonreí, agradecida de seguir viva para entender lo que antes me negaba a ver. Esa noche, antes de dormir, entré al comedor y encendí una vela junto a la silla. ¿Qué había sido el centro de mi tormenta? La luz titiló, proyectando sombras suaves sobre las paredes. No había miedo, solo memoria. La vela ardió tranquila, y cuando la apagué, sentí que la casa respiraba conmigo. En el silencio que siguió, la madera del suelo crujió suavemente, como un suspiro de despedida. Los días siguientes fueron distintos. El aire parecía más claro, los ruidos más familiares. Lucía volvió a jugar sin miedo. El perro volvió a dormir junto a la mesa, y yo empecé a escribir en un cuaderno pequeño las cosas que nunca dije, no para revivir el pasado, sino para aprender a dejarlo ir. Entendí que el perdón no siempre llega del otro lado, a veces empieza en uno mismo, en la simple decisión de no seguir cargando con lo que ya fue. Carolina comenzó a venir más seguido. Hablábamos de cosas simples, recetas, vecinos, recuerdos y, poco a poco, esa conversación que durante años evitamos se volvió nuestro refugio. La casa volvió a oler a café, a pan recién tostado, a vida. Y yo, que durante tanto tiempo temía el silencio, aprendí a escucharlo sin miedo. Una tarde, mientras regaba el jardín, escuché a Lucía reír a carcajadas. Corrí a verla y la encontré mirando al cielo, jugando con las sombras de las nubes. La abuela, el abuelo y yo, decía mientras señalaba 3 formas que se deshacían con el viento. Me reí con ella, sin pensar en fantasmas ni en promesas, solo en la belleza de estar ahí, juntas, vivas, en paz. Ahora entiendo que el verdadero descanso no está en olvidar, sino en aceptar, que las presencias que amamos no desaparecen, se transforman en pequeñas señales cotidianas, un olor, una melodía, una sombra en la pared, y mientras la vida siga, seguirán también ellos, de otra manera, más silenciosa, más sabia. Historias como esta no pueden quedarse en silencio,